Hemos estado hablando del área espiritual, ¿recordáis? Hemos estado hablando del área física, de nuestra vida, hemos hablado de nuestros pensamientos, también de nuestros sentimientos, y hoy quiero que hablemos acerca del área social, de nuestras relaciones. Yo no sé si pensáis que vivís una situación perfecta en cuanto a vuestras relaciones, o por el contrario, tenéis carencias. Notáis que pues no podéis contar con grandes o buenos amigos de verdad. A lo mejor tenéis alguno y sois afortunados, pero yo me he encontrado mucha gente con esta carencia de que no tiene amigos, tiene conocidos, tiene gente con la que salir, ir al cine o cosas por el estilo, pero gente con la que se sienta unido, que tenga intimidad, que tenga esa confianza para mostrarse tal cual es, pues muchas veces no encontramos esto, ¿verdad? Y sin embargo, estamos hechos para esto. De hecho, cuando Dios creó el universo entero, yo entiendo que mi visión es antropocéntrica, es decir, que Dios está en el centro de la voluntad, del corazón de Dios, de los planes de Dios y de la creación de Dios. Y que cuando creó el universo, entiendo que lo hizo todo para dar el contexto necesario para el sostenimiento de la vida humana, porque Él quería crear una familia para sí, una familia con la que relacionarse. Y detrás de cada acto creador de Dios, encontramos que la Biblia dice que Dios vio que era bueno en gran manera. Todo lo que creó era bueno en gran manera. Entonces, en ese contexto perfecto, donde todo era bueno, Dios crea al hombre, ¿verdad? Y es entonces cuando por primera vez Dios observa su creación y por primera vez, insisto, encuentra algo que no es bueno. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ya sea que estés casado o no, lo cierto es que tú necesitas a otras personas en tu vida. Decía Aristóteles que el hombre es un animal social, queriendo decir con ello que la socialización, el hecho de relacionarnos con otras personas, es no un capricho, sino una necesidad natural del ser humano, como comer, como beber, para tener salud mental, relacional, emocional, necesitamos las relaciones. Sabéis que en un tiempo determinado Australia fue una prisión. Inglaterra era su colonia, enviaba allí a la gente indeseable para colonizarlo y era una gran prisión donde tenían allí a gente que no querían tener en la isla. Y cuando a alguien le privaban de la libertad y dentro de lo que era el sistema carcelario aún querían castigarlo por su mal comportamiento y ya no podían quitarle la libertad porque se la habían quitado, ni podían quitarle ya privilegios porque se los habían quitado, sabéis a lo que recurrían, ¿verdad? Al aislamiento, como un medio de castigo. ¿Entendéis lo que esto significa? Cuando alguien quiere castigar a otro, le corta las relaciones sociales, incluso a veces detrás de una pared o con una reja de por medio. Pero el hecho de no tener con quién contactar visualmente, con quién hablar, escuchar otra voz, es algo que enloquece. Es lo que apunta el autor de Robinson Crusoe, ¿verdad? Él necesitó un indígena también con el que establecer relaciones porque perdía la cabeza si no. Y esto apunta a esa necesidad natural en el ser humano. Necesitamos relaciones y necesitamos también una familia espiritual. Así que Dios decide crear una ayuda idónea para Adán, una compañera. Y todo fue bien, al menos durante un tiempo. De hecho, Adán y Eva han sido el único matrimonio que han tenido una relación perfecta. Corta, pero perfecta durante ese tiempo, hasta que entró el pecado en escena. Y es precisamente esa historia y la introducción del pecado en esa relación lo que al final viene trayendo todos los problemas que hoy arrastramos en todas nuestras relaciones desde entonces. El texto lo encontramos en la Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 3, a partir del verso 6, que nos dice, así que tomó del fruto, se refiere a Eva, y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Oyeron al Señor caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás tú? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo
¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor le dijo a la mujer: porque me desobedeciste, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Fijaos que en esta historia, que es la historia de la primera pareja, la primera relación humana, podemos observar los problemas que desde entonces han surgido en todas las relaciones debido al pecado. Mirad, desobedecemos a Dios, nos rebelamos contra Él, no hacemos lo que Él nos pide que hagamos, y eso es la causa, aunque no lo queramos reconocer ni identificar, pero es la causa de muchos de los problemas, de los males que afectan a nuestras relaciones. Y posiblemente el mal principal, la consecuencia principal de esa rebeldía, de ese darle la espalda a Dios, es la presencia del miedo que causa en nuestras vidas, ¿verdad? Existen 3 miedos básicos que de repente aparecen en la relación de Adán y Eva, que no estaban ahí antes, pero que ahora están ahí. Y además esos 3 miedos están también en tu vida. Y si no aprendes a lidiar con ellos, de ninguna manera vas a poder tener relaciones satisfactorias, relaciones saludables en tu vida. Por eso debemos de aprender a lidiar con nuestros miedos y no a ignorarlos, no a fingir que no pasa nada o a ocultarlos. Vamos a conocer y considerar estos 3 miedos que arruinan en las relaciones. Cada uno de ellos me lleva a actuar de una manera que daña mis relaciones con las demás personas. El primero de ellos es el miedo de ser expuesto. Y esto hace que me distancie, que levante una barrera, un muro entre las personas y yo, con el fin de ocultarme, de que no me conozcan. La razón por la que muchas veces a uno le cuesta mucho tener amigos de verdad, por la que no llegan a tener relaciones significativas, profundas, que crezcan, ¿verdad?, es por este miedo a estar expuesto, a ser conocido. Y esto nos lleva a esa distancia, a mantener una distancia que impide la relación por sí misma. Y lo cierto es que, como consecuencia del pecado, todos somos pecadores, todos hacemos cosas que están mal hechas, se manifieste más, sea conocido más o sea conocido menos. Esto hace que yo me vea y no me agrade, que haya cosas en mí que las vea malas y que intente ocultarlas. Por eso cuando muchas veces me presento ante los demás, siempre me coloco la máscara, ¿verdad? Me disfrazo a mí mismo. Porque si yo no me gusto, presumo que tampoco te voy a gustar a ti. Y si no te gusto lo que soy, pues estoy perdido, porque no tengo otra cosa, no soy otra cosa. Y entonces tengo miedo al rechazo, tengo miedo al insulto, a la crítica, y esto hace pues que intente disimularlo, disfrazarlo. No sé si habéis visto una película, el protagonista es Bruce Willis, y se llama, creo recordar, Los Sustitutos. El autor de esta novela toma esta idea de la que estoy hablando y la desarrolla en un mundo futuro donde la robótica ha avanzado mucho y son capaces de construir réplicas de seres humanos, pero que son meros robots, ¿verdad?, que son manejados desde una especie de videojuego. Tú estás en tu habitación con esas cámaras de visión virtual y desde ahí manejas tu robot, tu réplica, que te sustituye en la vida real. Y el hecho es que la gente ha dejado de relacionarse, de tener contacto físico con otras personas,
por no querer mostrarse como son realmente, envejecidas, que a lo mejor les ha caído el pelo, mientras que su réplica es perfecta, siempre bien vestida, siempre aseada, siempre bien peinada, ¿verdad? Es perfecta. Y entonces dan una imagen perfecta de sí, pero artificial, que no existe, mientras que ellos están en una cámara oculta en su habitación, controlando, viviendo la vida a través de unas gafas de realidad virtual. Esto es una exageración, es una película, pero refleja muy bien, o describe muy bien, la relación emocional que muchas veces tenemos nosotros. Es decir, estamos utilizando un sustituto, alguien que da una imagen de nosotros que es la que queremos dar al mundo, que es como queremos que nos vean, amables, solidarios, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos recluidos en una habitación dentro de nuestro corazón, ocultos, para que realmente no vean nuestras imperfecciones, ¿verdad? Y en ese sentido lo que hacemos es que la gente se relacione con nuestro sustituto, pero no con nosotros, y no llegamos a tener relaciones significativas. Hay un libro escrito hace muchos años titulado ¿Por qué tengo miedo de decir quién soy?, de John Paul, y la respuesta a esta pregunta es que si dijera quién soy y no te agrado, tengo todas las de perder, porque eso es todo lo que hay, no hay nada más. Así que la solución, voy a fingir, voy a disimular, voy a ocultarlo, voy a protegerlo escondido, y así estaré distante y no dejaré que te acerques a mí, porque si te acercas mucho podrás ver lo que valgo de verdad, podrás ver mis manchas, mis fallos, mis fracasos y todas esas cosas. Y eso es el miedo de ser expuesto, lo que nos mantiene distantes. Dice la Biblia que Dios llamó al hombre y preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Fijaos, Dios hace una pregunta, ¿dónde estás? Y os voy a contar un secreto, y es que cada vez que Dios hace una pregunta, Él ya sabe la respuesta. No está queriendo que le informes, no es que le falten datos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pregunta? No tiene que adivinar dónde está Adán, ella lo sabe, pero lo que quiere es que Adán se dé cuenta de su situación, que reconozca el cambio que ha habido en su vida y que él mismo sepa dónde está. Porque la negación es aquello que nos distancia de la solución. Mientras no reconozca que tengo un problema, mientras yo no reconozca que algo está mal en mi vida, no haré nada por cambiar, no haré nada por mejorar o buscar una situación mejor, ¿verdad? Hasta que no estés insatisfecho de la forma en la que estás viviendo y lo reconozcas, no habrá ningún cambio en tu vida. Y Dios quiere que Abraham llegue a este punto. Y por eso le hace las preguntas, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y Adán le contesta, tuve miedo. Me escondí porque tuve miedo. El miedo siempre es la causa de que nos escondamos. Y yo me pregunto, ¿de qué te estás escondiendo tú hoy? ¿De qué te estás escondiendo debido al miedo? ¿Qué es lo que estás fingiendo que no es ningún problema en tu vida? Cuando tengo un miedo en mi vida, Dios siempre va a querer que lo confronte, que no finja, que no lo oculte. Así que Él me va a preguntar, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Porque eso debes de traerlo a la luz. Notad lo que dice Adán. Dice, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué significa estar desnudo? Evidentemente, en su caso, hablaba de desnudez física o quizás no. Porque hay una desnudez física obvia, evidente, pero también hay una desnudez emocional, ¿verdad? Es cuando estás completamente expuesto, cuando los demás pueden ver tus razones, tus motivaciones, tus sentimientos, tus emociones. Estar desnudo es estar al descubierto, y eso significa ser vulnerable, significa estar desprotegido, y nunca te vas a sentir más desprotegido que cuando estás desnudo, y eso es aterrador. No es por accidente que en este pasaje diga lo que dice. Existen 3 etapas en el miedo. La primera es la vergüenza. Dice el texto bíblico, de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Y el miedo muchas veces se alimenta de la vergüenza, el hecho de estar preocupados por lo que otros pensarán de mí, de mi aspecto, de la imagen que estoy dando, el miedo a la humillación, el miedo a la crítica. Esto hace que me mortifique fácilmente. La segunda etapa viene a encubrirse o está a encubrirse. Entonces
cosieron hojas de higuera para cubrirse. En la actualidad tenemos modos mucho más sofisticados para cubrirnos que hojas de higuera, ¿verdad? Para ocultarnos. Yo no sé cuáles son las formas que tú utilizas para disfrazarte, para ocultar lo que hay de verdad dentro de ti. A veces es la timidez, ¿verdad? Otras personas acuden a una actitud bromista. No sé si conocéis casos así, donde personas hacen bromas de todo y de repente les ha ocurrido algo malo, los han despedido y tú piensas que debe estar hecho polvo, pero de repente reacciona contando chistes como si nada importara y te quedas un poco así y hasta te ríes con él, pero en realidad es una estrategia para ocultar que realmente está preocupado por el futuro, está destrozado por lo que significa, por lo que tendrá que explicar en casa, por el concepto de valor que siente acerca de sí mismo, porque lo han rechazado, porque lo han echado del trabajo, y lo disfraza por medio del humor. Y con el humor lo que hace es levantar una barrera. No te acerques mucho, no quiero que veas mi sufrimiento, mi dolor, cómo yo me estoy viendo ahora mismo. Y te mantienen distante. Otros quizás dan una imagen de tenerlo todo controlado. Visten bien, tienen los accesorios correctos, tienen un buen coche, un buen peinado. Todo parece estar bajo control, pero es una mentira, es una mera apariencia. Porque todos ya hemos conocido que nuestras vidas son ingobernables, pero uno se esfuerza en fingir y dar la imagen de que todo es perfecto en su vida. Otros quizás se ocultan detrás de una imagen ideal a través de esa imagen virtual online, en los perfiles de Facebook. Sabéis que nadie miente más que en estos perfiles. Entonces uno se presenta como quiere y lo idealiza y enseña fotos de sus viajes, de lo que come, de todo lo que hace, de sus amistades, está con famosos y parece que tienen vidas fantásticas, llenas de actividades, de lujos, de éxito, cuando en realidad lo que ocurre es que todo es mera apariencia, lo que decía el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, está totalmente vacía esa vida. La tercera etapa a la que llegamos en el miedo es distanciarse de Dios. La consecuencia, se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Y eso es en realidad lo que causa los problemas en nuestras relaciones. Ahora, Dios no espera que tú seas perfecto, no tienes que disfrazarlo. Muchas veces lo hemos dicho, nosotros los cristianos, los evangélicos, tenemos una enorme tendencia a querer ocultar nuestras miserias, a presentarnos siempre como que nuestra vida es perfecta. Entendemos que tenemos que dar testimonio del amor, del gozo, de la libertad, de la paz del Señor y por tanto siempre estamos bendecidos, de bendición en bendición. ¿Cómo estás? Bendecido, hermano, ¿no? ¿Cuántas veces os encontráis respuestas así? En nuestra cultura quizás no es tan frecuente, pero sí hay dar una imagen de gracias a Dios o aparentar que no hay problemas. Y mirad, es que no nos engañemos. Yo me conozco y os conozco y sé cómo es el hombre. Y es que no hay ni uno perfecto aquí, lo sabíais, ¿no? Ni mi vida es perfecta, ni yo soy perfecto. Y hay muchas cosas que están mal en mi vida, que no voy a confesar en este momento, permitidme aún conservar ciertas máscaras, pero la realidad es que no tenemos por qué fingir, porque ya sabemos lo que hay, ya sabemos que todos arrastramos problemas, ya sabemos que nos cuesta vivir a la altura de nuestros ideales. Y a veces es mucho más de mucha más bendición compartir nuestras luchas, compartir nuestras debilidades. De hecho, la eficacia en el ministerio encuentro que se da mucho más no en tus puntos fuertes, porque cuando tú eres bueno en algo la gente dirá, ah, qué bueno eres, qué bien que cantas o cuánto sabes, pero tu ministerio más poderoso se desarrolla en tus debilidades. Fijaos que, y siempre lo pongo como ejemplo, las personas que han vivido el mundo de la droga y que han sido liberadas de ahí son las personas que más éxito han tenido a la hora de atraer a personas a Jesús de ese mundo, ¿verdad? Porque Dios ha dado credibilidad a sus palabras, a su experiencia, porque ellos empatizan, comprenden. Y muchas veces ocurre esto, que yo no puedo identificarme con tus logros, porque tú puedes cantar muy bien, pero yo no tengo esa voz. Pero sin embargo empatizo muy bien, te entiendo muy bien, me siento muy cerca de ti en tus fracasos, en aquellas cosas que a ti te cuesta hacer, porque yo estoy en ese mismo camino y también tengo esas dificultades. Y me alienta el ver cómo tú las superas,
cómo tú estás enfrentando tu rebeldía. Había una hermana que a mí me animaba mucho y me enseñaba muchas cosas. Y ella siempre estaba hablando, muchas veces con mucha emoción, con llanto incluso, acerca de su desobediencia, cómo le costaba obedecer a Dios. Pero bueno, oraba y luego le daba convicción y ella se sobreponía a sus temores y entonces hacía lo que Dios le pedía. Y para mí era una lección y me veía estimulado. Pues si ella ha podido, yo también puedo, ¿no? Y creo que esto es lo que realmente bendice. Dios no espera que seas perfecto, pero lo que sí espera es que seas honesto con Él. El segundo miedo es el miedo a la desaprobación, y la acción a la que nos lleva es ponernos a la defensiva. Si alguien te empieza a criticar, la reacción natural es defenderte, ¿verdad? Porque tememos al rechazo, a la desaprobación. Y lo que hacemos es, primero, escondernos y luego defendernos. Y ya sabéis que la mejor defensa es un buen ataque. Así que cuando alguien te critica y te señala algo que está mal en tu vida y te dice, porque tú has hecho esto, la respuesta que nos sale instintivamente es, ¿y tú? Tú has hecho lo otro y lo demás allá, y mira aquel otro también, ¿no? Y buscamos a quien culpar también de todos los males en el mundo. Cuanto más sienta la desaprobación, más voy a señalar a los demás para quitar la atención de mí. Si tú encuentras a una persona que es súper crítica, que siempre está señalando lo que está mal, alguien que siempre está criticando a todo el mundo constantemente y que nadie le parece que da la talla, que es agradable, puedes darte cuenta de que es una persona que está ocultando un enorme miedo a la desaprobación. Siempre nos escondemos y atacamos. Siempre nos excusamos a nosotros mismos y acusamos a otras personas. Esto es lo que hizo Adán. Le preguntó el Señor Dios, ¿has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Adán enfrenta el problema como cualquier hombre, culpando a su mujer, ¿verdad? En realidad, si leemos bien, Adán a quien culpa es a Dios. Señor, la culpa ha sido tuya. Si tú no me hubieras dado esta mujer, me hubieras dado otra, tú y yo seguiríamos siendo uña y carne, estaríamos unidos, seríamos colegas. Pero la mujer que tú me diste, ella ha metido cizaña. Ella vino a incitarme para que hiciera lo que tú no querías. Y cuando Dios confronta a Eva, pues tampoco ella estaba dispuesta a asumir responsabilidades. Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Bueno, creo que me resulta más aceptable culpar a la mujer, decir, la mujer me dijo que no, la serpiente me dijo, ¿verdad? Pero la cuestión es que ninguno de los dos aceptó la responsabilidad de sus hechos. Y es que cuando le temo a la desaprobación, y ellos sabían que Dios iba a desaprobar lo que ellos habían hecho, ¿qué es lo que hicieron? Comenzaron a pasarse la pelota, comenzaron a ponerse a la defensiva y a acusar al otro, ¿verdad? Culpándolo de lo que ellos mismos habían hecho. ¿Veis lo que ocurre en nuestras relaciones? Porque ha seguido pasando en cada relación, en cada matrimonio desde el principio de los tiempos. Mi miedo a ser expuesto me hace distante, me escondo. Y mi miedo a la desaprobación me pone a la defensiva y contraataco culpando a los demás. Si tú me acusas a mí, yo te voy a acusar a ti. Tú hiciste esto y tú hiciste lo otro, y tú peor, y tú más. Y esto ocasiona mucho conflicto en las relaciones. Ahora hay un tercer miedo, y es el miedo a perder el control. Y esto me lleva a ser exigente con las otras personas. Adán y Eva perdieron el control de su futuro, fueron expulsados del paraíso. Allí podían hacer lo que quisieran, pero de repente se encuentran en un mundo que les es hostil, contra el que tienen que luchar, ya no tienen el control. Y cuando uno más fuera de control se siente, más controlador se vuelve. Si tú no sientes la falta de control, no la buscas, no la persigues. Es la ausencia, la carencia, cuando ves que las cosas ocurren sin tu control, que intentas atar todo, ¿verdad? Y tener el control de ello. Y entonces es cuando intentas dominar a los demás e imponer tu voluntad. Pensad en esto, ¿quiénes son los que intentan imponer su voluntad, por ejemplo, en el colegio? Los típicos matones. Si os dais cuenta, responden a un perfil. Son niños, aparte que en su mayoría tienen a lo mejor un tamaño físico importante, pero son niños
que van mal en los estudios. Generalmente, los estudiantes, los chapones, los listos, no se meten en problemas. Pero los que van mal en los estudios tienen que compensar esa carencia y lo hacen intentando mostrar que controlan todo, que ellos son tan buenos como cualquiera o mejores, que ellos hacen lo que les da la gana cuando quieren, que el mundo está para servirles a ellos. Y entonces abusan de los demás alumnos. Pero en realidad lo que están ocultando es el miedo que tienen a la desaprobación, al fracaso. Y en ese sentido, cuando tú escarbas un poco detrás del matón, lo que encuentras es a un niño asustado, ¿verdad? Que a lo mejor no ha tenido refuerzo o atención en casa y que está buscando la atención o la aprobación por medio de mostrarse como algo poderoso. Cuanto más fuera de control está tu vida, más controlador serás, y cuanto más inseguro te sientas, más vas a intentar imponer tu voluntad a los demás. Dice la Biblia que la consecuencia de esto fue lo que Dios describe a continuación, y le dice a la mujer: desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. No voy a entrar en este texto, que requeriría una explicación, y decir únicamente que es descriptivo, no es un mandamiento, No está diciendo Dios al hombre que tiene que abusar de la mujer o mandar. No. Está describiendo las consecuencias. A partir de ahora va a haber una lucha de sexos, una guerra declarada. Tú vas a intentar controlar a tu marido y él va a ejercer su fuerza física y va a gobernar sobre ti. La batalla de los sexos ha comenzado aquí. Y de aquí en adelante va a haber un pulso constante, permanente. Va a haber una lucha por el dominio, ¿verdad? Y todos los malos entendidos de los matrimonios y toda confusión y todo conflicto empieza justamente aquí, en esta historia. Porque ahora tenemos estos tres miedos en nuestras vidas que nos hacen distanciarnos, ponernos a la defensiva y volvernos exigentes con los demás. Ahora, ¿cómo vencemos el miedo? La Biblia nos habla del antídoto del miedo. Y fijaos que lo contrario del miedo no es la fe, sino que es el amor. Dice la Biblia que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuanto más lleno mi vida de amor, menos miedo tendré en mi vida. Pero esto también es cierto a la inversa. Cuanto más lleno mi vida de otras cosas que no son el amor, más miedoso me volveré, más miedo tendré. Por eso, si quieres deshacerte del miedo en tu vida, de los miedos, deberías de llenar tu vida del amor de Dios. Y cuando invitas al amor a tu vida, el temor sale por la puerta de atrás. También ocurre a la inversa. Cuando permites que el miedo, que el temor entre en tu vida, el amor se esfuma, desaparece. Porque los dos no pueden coexistir, no pueden estar en el mismo lugar y al mismo tiempo. Es igual que la luz y la oscuridad. Si hay luz, no hay oscuridad. Si hay oscuridad, no hay luz. No pueden estar al mismo tiempo. Y lo mismo ocurre con el amor. El amor echa fuera el temor. Así que si hay temor, es que no has aprendido a amar. Aún no tienes amor en tu vida. Por eso, si quieres deshacerte de tus miedos, debes llenarte del amor de Dios. Dice Juan que si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Esa es la razón. Aún no has aprendido a vivir en el amor, a amar, a recibir y aceptar el amor de Dios. ¿Y qué es lo que hace que tengamos miedo? Por muchas veces es el imaginar o anticipar consecuencias negativas, castigos a nuestra vida. ¿Qué va a pasar si yo hago esto? ¿Cómo va a reaccionar mi jefe si le digo que el sueldo que me paga no me llega? O si le digo que no quiero cobrar en negro. O si le digo que yo las facturas todas las voy a hacer con IVA. O que si me preguntan si él está, no voy a mentir. ¿Cómo va a reaccionar mi amigo si le digo que no me apetece ir a hacerle el favor que me pide, ir al aeropuerto a buscar a su colega? ¿Y por qué no va él? Es decir, yo tengo que dejar mis ocupaciones y no me apetece. Entonces pienso, ¿y cómo va a reaccionar? A lo mejor deja de hablarme, deja de tener relación conmigo y me quedo solo. Y es el anticipar con castigos o situaciones negativas lo que nos llena de temor. Pero la cuestión es, ¿cómo aprendo a vivir con amor? ¿Cómo aprendo a vivir en el amor de Dios? Y esto es relativamente sencillo de enseñar, sencillo de entender,
difícil de vivir. Pero yo os puedo decir que si hacéis estas 3 cosas cada día en vuestras vidas, os puedo prometer que vuestras relaciones van a cambiar radicalmente. ¿Cómo aprendo a vivir en el amor de Dios? Debes de tomar 3 decisiones diarias. La primera, todos los días entrego mi corazón a Dios. Dios, dice la Biblia, es amor. Y cuanto más me acerco a Dios, más estará mi vida llena de amor. Por cuanto más me aleje de Dios, más estará mi vida llena de miedo. ¿Qué significa entregarle el corazón a Dios? Pues yo entiendo que tiene que ver con entregarle mis pensamientos, entregarle mis sentimientos y entregarle mi voluntad. Hemos considerado ya cuando hemos hablado de estas áreas, ¿verdad? Como por ejemplo en el tema de los pensamientos, la Biblia nos llama a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. De esto es de lo que estamos hablando. Esto que estoy pensando, ya no decido yo si está bien o está mal. Lo llevo a los pies de Cristo y le pregunto si debo de pensar en esto o no. Si debo de seguir insistiendo en darle vueltas y permitir que eso anide en mi corazón. A lo mejor una sensación de impotencia, de que no podré hacer frente a algo, cuando Dios me dice que a todo voy a poder hacerle frente porque Cristo me da las fuerzas. Y tengo que decidir confiar en Dios o no. Entonces le entrego mis pensamientos y digo, no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y ahí recuerdo que Él me dice que todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que en eso piense, que descarte lo demás, que no esté con la idea de piensa mal y acertarás. Porque ¿para qué quiero yo acertar? ¿De qué me sirve? ¿En qué beneficia y bendice mi vida? Al contrario, la llena de amargura y resentimiento. Así que echa esos pensamientos, no dejes que estén en tu mente. Lo mismo con los sentimientos, y hemos hablado de ellos. ¿Debo de guardar resentimiento, hacer conserva de mi enojo? No, lo llevo a la obediencia. Señor, ¿qué hago con esto? Me ha dolido, reconozco que estoy hecho polvo, me ha ofendido. ¿Qué hago con esto? Lo entrego a ti. Ya no estoy buscando venganza, no estoy buscando la justicia. Yo dejo que tú hagas justicia y me desentiendo. Y lo mismo con la voluntad, ya no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La consecuencia, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, lo que ahora hago con mi vida, mientras estoy en esta vida, es lo que Dios quiera. Ya no es lo que yo quiero, ya no es mi decisión, estoy buscando su voluntad y esa es la que llevo a la práctica. Entiendo que de esto estamos hablando cuando estoy diciendo llevar todos los días nuestro corazón a Cristo. Fijaos lo que dice en el libro de Job. Si le entregares tu corazón y hacia él extiendes tu mano, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. ¿No es bonito esto? ¿No os parece alentador? ¿No suena bien? Yo creo que podríamos tomar este texto y llevárnoslo para casa y terminar aquí el mensaje e intentar vivirlo y sería estupendo. Yo os recomiendo siempre que aprendamos versículos de memoria. Este es uno muy bueno para aprender. Y si no quieres hacer el esfuerzo porque es un poco largo, deberías escribirlo en una tarjeta y pegarlo en el espejo del baño, llevarlo en la cartera y cada vez que tengas problemas, cada vez que te venga la angustia, cada vez que estés en conflictos en tus relaciones, cada vez que venga la desesperanza o el estrés o te enojes por cualquier cosa, sacarlo, ¿verdad? Y practicarlo. Mirad, en él encontramos 3 mandamientos y 8 beneficios, 8 promesas que Dios dice que vendrán como consecuencia de cumplir lo que Él nos pide. Os quiero rescatar 3 mandamientos. Entrégale tu corazón a Dios. Lo hemos hablado ya. Extiende hacia Él las manos. Esta expresión lo que quiere decir era la forma en la que los judíos oraban, extendiendo sus manos hacia Dios. Por tanto, comunícate con Dios, habla con Él, ora a Dios, es tu Padre, te escucha. Y en tercer lugar, apártate del pecado. No esperes que Dios te bendiga viviendo
en contra de su voluntad, haciendo lo que es malo, buscando las cosas de forma egoísta, ¿verdad? No, eso no lo va a bendecir, pero apártate del mal. Y entonces, ¿qué puedes esperar? Pues aquí vienen los beneficios, las promesas que Dios hace. Llevarás la frente en alto, te mantendrás firme, estarás libre de temor, tus problemas serán como el agua que pasó, tu vida será radiante, vivirás tranquilo y lleno de esperanza, estarás protegido, dormirás confiado. ¿No es esto lo que nos gustaría vivir? ¿No es esta la experiencia que anhelamos? Pues es muy fácil. Son 3 cosas las que tienes que hacer. Entrégale a Dios tu corazón, ora a Él, habla con Él y apártate del mal. Esta es la primera cosa. Y debería hacerla todos y cada uno de los días de mi vida. Y piensa un momento, si tú y yo hiciéramos realmente esto cada día, ¿creéis que cambiarían nuestras relaciones con las demás personas? Por supuesto que sí, yo estoy convencido de ello. Lo segundo, primero, entrégale tu corazón a Dios. Lo segundo, todos los días recuerdo la manera en la que Dios me ama. Y yo sé que hay personas que tienen dificultades con esto, con sentir el amor de Dios. Quizás porque la figura del Padre, ¿verdad?, en su caso ha sido una persona que no les ha dado ningún tipo de afecto, al contrario, les ha maltratado o ha abusado de ellos. Y esto hace que cuando piensan en un padre no puedan, tengan una incapacidad para recibir o para sentir amor. En cualquier caso, hay algo que te puede ayudar a recordar cómo Dios te ama. Y es la cualidad, cómo es el amor de Dios hacia ti. En primer lugar, soy aceptado completamente. La mayoría de nuestras heridas, de las heridas en nuestras vidas, tiene que ver con el rechazo. Así que pasamos la mayor parte de nuestra vida tratando de ganar la aceptación de la gente, ¿verdad?, de los amigos, de la familia, incluso de los desconocidos. Hacemos cosas para impresionar a gente que ni conocemos, como si para ellos fuera importante, ¿verdad? Y nos vestimos de tal manera o compramos ciertos artículos para que tengan una imagen, la que queremos proyectar, de tal manera que nos acepten y nos consideren. Pero mira, permíteme que rompa tu burbuja, porque guardamos la idea falsa de que si yo consiguiera ser perfecto, agradaría a todo el mundo. Si no cometiera errores, no tuviera fallos, siempre hiciera lo adecuado, a todo el mundo le caería bien. Pero mira, ya ha habido uno que fue perfecto y ni él consiguió caerle bien a todo el mundo. No consiguió agradar a todo el mundo, es más, tuvo muchos enemigos, mucha gente que buscó su mal. Así que ese no es el camino. Por muy bueno que tú seas, por muy bien que hagas todas las cosas, no le puedes caer bien a todo el mundo, no vas a conseguir la aceptación de todo el mundo. De hecho, la Biblia nos dice con un gran realismo en el tema de las relaciones que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. En cuanto dependa de vosotros, reconociendo que hay cosas que no dependen de ti y que hacen imposible estar en paz con todos. Porque por mucho que tú te esfuerces, hay gente con la que no puedes estar en paz, porque no te van a dar oportunidad, porque no van a querer perdonar cualquier fallo, porque van a estar siempre mirando tus defectos, porque les vas a caer antipático, aunque no hagas nada. No mires ahora a nadie, pero tú ya sabes quiénes son, ¿verdad? La cuestión es que hagas lo que hagas, ¿verdad? No puedes ganarte el favor, la aceptación de todo el mundo. Pero quizás no sea tan importante esto, sobre todo cuando tú vives no para el aplauso de la gente, sino para el aplauso de uno solo. Cuando a ti lo que te importe sea solo el ser agradable a aquel que de verdad es importante. Y este tema, fíjate que ya está resuelto. Ni siquiera tienes que hacer nada. No tienes que esforzarte para caerle bien a Dios, ni para ganarte su favor. Nos dice la Biblia que gracias a Jesucristo Dios ya nos aceptó. Y soy aceptado completamente gracias a lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Lo segundo es que soy amado incondicionalmente. Hay mucho que decir acerca del amor de Dios, pero una de las cosas es que es un amor consistente, incondicional. No es inconstante, no es inconsistente, no es impredecible. Dios no tiene días malos. Recuerdo una chica que me comentaba que ella cuando llegaba a su casa no sabía si su madre le iba a abrazar o le iba a golpear, ¿verdad?
Padres inconstantes en su amor producen hijos inseguros, pero Dios es consistente, su amor es incondicional. Dios nunca dice te amo pero, Él dice te amo y punto. Te amo a pesar de los hechos, a pesar de lo que tú hagas, a pesar de cualquier otra cosa. No necesitas preguntar si tú te habrás portado suficientemente bien para que Dios te ame, si habrás orado lo suficiente, si habrás hecho todo lo que querías. No, porque independientemente de lo que tú hagas, Dios ya sabía de todos tus errores, Dios ya sabía de todas las cosas malas que tú ibas a hacer y a pesar de ello te creó y te amó. Ya lo ha hecho, ¿verdad? Piensa en eso. Siempre nos metemos en problemas cuando dudamos del amor de Dios. Por eso Él nos afirma, y en el libro de Isaías leemos, mi fiel amor por ti permanecerá, dice el Señor. En otro lugar habla de que con amor eterno te he amado. Es decir, su amor no tiene fin. Es un amor que se mantiene fiel en el tiempo. Y no puedes hacer nada para que Dios deje de amarte, igual que no puedes hacer nada para que Dios te ame más de lo que ya te ama en este momento. Una tercera característica de este amor es que soy perdonado totalmente. Si tú ya has confiado en Jesucristo y le has entregado tu vida, en lugar de luchar y esforzarte por querer ganar el cielo, confía en Dios para tu salvación. Él ya se ha llevado todos tus pecados. Dice la palabra de Dios que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No quiere decir que no vuelvas a pecar. Si decimos eso, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad está en nosotros. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la solución nos la da en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y esa es la realidad. Dios no nos recuerda nuestro pecado, no nos lo vuelve a sacar en una ocasión futura, sino que lo perdona, lo borra completamente y lo echa al fondo del mar, para no volver a tener de ello memoria. Y en cuarto lugar, soy considerado extremadamente valioso. Déjame preguntarte algo. ¿Cuánto piensas que vale realmente? Y no me refiero a tus bienes, a lo que tienes, a lo que vale tu patrimonio, sino lo que vales tú como persona. ¿Cuál es el valor que crees que tienes frente al mundo, verdad? Tu valor real. Quizás alguno diga que no lo sabe. Bueno, permitidme hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué creéis que determina el valor de algo? Hay varias cosas, ¿verdad? Yo estaba pensando dos, luego se me ocurrió una tercera, pero os voy a presentar las dos que primero se me ocurrieron. Por una parte, ¿quién es el dueño de ese algo? Es decir, un peine con pelos de John Lennon vale mucho más que un peine mío aunque tenga más pelos, ¿verdad? O sea, la gente va a pagar mucho más por un mechón de pelo de una persona famosa, que por pelo mío. Lo mismo, la cama en la que durmió Marilyn Monroe vale mucho más que la cama en la que duermo yo, aunque la mía tenga 1,50 m y la suya fuera de 90. ¿Por qué? Porque las personas célebres, las personas importantes, añaden una plusvalía, un valor añadido a aquello que les pertenece. La pluma de Napoleón no vale lo mismo que cualquiera de mis bolígrafos, ¿verdad? Y en ese sentido lo que tenemos que entender es que la persona a la que le pertenece algo le da valor según la importancia que tenga esa persona. La segunda cosa que determina el valor de algo es cuánto alguien está dispuesto a pagar por ello. Así que apliquemos esto a tu vida. En primer lugar, lo primero que tenemos que considerar es quién es tu dueño. Y la Biblia dice que tú le perteneces a Dios, que eres un hijo de Dios, que tienes sangre real. Sabéis que en las subastas, las cosas que han pertenecido a celebridades o a gente importante alcanzan cifras enormes, o por lo menos se le da mucho más valor por esto. Ahora, ¿quién hay más importante que Dios? ¿Cuánto valor añadido aporta Dios a cualquier cosa que le pertenezca a Él? Yo diría infinito, ¿verdad? En segundo lugar, lo segundo que determina el valor de algo es cuánto está dispuesto alguien a pagar por ello. Yo, cada vez que he comprado algo,
y la moto especialmente, pues he mirado en internet de segunda mano y me he encontrado que la gente cree que lo que él tiene vale mucho más de lo que tú piensas que vale realmente. Es decir, la gente se vuelve loca a la hora de poner precio a las cosas que quiere vender y casi te las vende a precio de nuevas. A veces me he encontrado que te las venden más caras que si las compraras nuevas. Y digo, es que no se ha enterado de que las cosas han bajado, ¿eh? Y es que uno piensa, bueno, por pedir ya habrá tiempo para bajar, ¿no? Pero la realidad es que tú puedes pedir lo que te dé la gana, pero el valor lo va a determinar cuánto está alguien dispuesto a pagar por lo que tú quieres vender. Y si la gente no quiere pagar nada por lo que tú quieres vender, imagínate que yo pongo a la venta un mechón de pelo mío, o de mi esposa, o de alguno de mis hijos que guardo desde que nacieron y que para mí tiene un valor incalculable, y ahora que estoy en apuros, pues a ver si saco para solucionar este problema, lo pongo a la venta y resulta que nadie me da nada, ni un céntimo. Pues eso es lo que vale. O sea, para mí tendrá mucho valor, pero lo que vale es nada, nadie lo quiere, ni regalado. Ahora, en tu caso, ¿cuánto ha estado dispuesto a pagar alguien por ti? Bueno, la Biblia nos dice que Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo. Pagó un precio muy alto. ¿Cuál fue este precio? Yo creo que no llegamos ni a entenderlo, ni a imaginarlo, ni a abarcarlo. El precio que pagó es que Dios descendió para tomar forma de hombre. Y esto ya nos parece inconcebible. O sea, yo no creo que podamos entender el sacrificio que tuvo que ser para Dios despojarse, renunciar a su gloria para venir a la tierra y tomar una forma limitada de ser humano. Y no solo de ser humano, porque no quiso nacer en un palacio, sino que vino para ser siervo, para servirnos. El Dios del universo, el Señor de señores, el Todopoderoso, viene para lavarnos los pies. Y no solo esto, para ocupar nuestro lugar, llevando sobre él nuestro castigo. Y es azotado de una manera insufrible, con un dolor enorme, de forma inhumana, castigado, insultado, vilipendiado, escupido, maltratado, hasta la extenuación. En el camino a la cruz cae y no puede seguir llevando la cruz por agotamiento físico. Y no solo esto, sino que luego es clavado en esa cruz. Y allí agoniza durante horas, ¿verdad? Yo no sé quién estaría dispuesto a pagar este precio. La Biblia dice que quizás alguno estaría dispuesto a morir por un justo, por alguien bueno, por una buena persona. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, estando enemistados con Él, riéndonos de Él, burlándonos de Él, viviendo como si no existiera, Él dio a su Hijo para que ocupara nuestro lugar y murió en la cruz. Ese es el precio que pagaron por ti, que alguien estuvo dispuesto a pagar. Y te digo, nadie ha pagado un precio más alto en la historia. No hay nadie. Alguno a lo mejor ha muerto por su hijo o por una buena persona, pero por enemigos, por gente mala, por gente pecadora, no hay nadie que haya dado su vida. Solo Jesús, solo Dios en la persona de Jesús. Recuerda cuánto Dios te ama. Y lo tercero que tienes que hacer es todos los días ofrezco ese mismo amor a los demás. Todos los días entrego mi corazón a Dios, todos los días recuerdo cómo me ama y cada día ofrezco ese mismo amor a los demás. Esta es la clave para transformar nuestras relaciones. En Juan, Jesús nos dice, os doy este mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, así como yo os amo, debéis también amaros los unos a los otros. Y aquí la cuestión es, ¿cómo me ama Él? Porque esto es lo que marca el metro, la medida que debo de utilizar para amar a los demás. ¿Cómo me ama? Lo hemos considerado, me ama aceptándome completamente, con un amor incondicional, perdonándome totalmente y considerándome extremadamente valioso, una persona valiosa. Esta es la forma en la que tú deberías amar a los demás. ¿Cambiaría esto tus relaciones con los demás si los amaras de esta manera? Claro que sí, ¿verdad? Déjame mostrarte otro versículo. Aceptaos unos a otros, tal como Cristo os aceptó a vosotros. Y las palabras clave aquí, os dais cuenta que son tal como. Eso es lo que tenemos que entender.
Tenemos que aceptar a otros tal como Cristo me acepta a mí. Y debo amar a otros de la misma manera en que Cristo me ama a mí. Es decir, debo de perdonar a otros de la misma manera en la que Cristo me perdona a mí. Y debo de valorar a los demás de la misma manera en la que Cristo me valora a mí. Y si Él me dice que me ama sin importar lo que yo haga, y que para eso soy más valiosos que todos los reinos de la tierra, entonces debo de tratar a los demás de la misma manera. No tengo el derecho de dejar que Cristo me trate a mí como a una persona valiosa y yo tratarte a ti como a una basura o a una persona sin valor con la que no vale la pena que malgaste mi tiempo. El mejor consejo para hacer que las personas se sientan de verdad amadas es el siguiente versículo, y con él termino. Es una paráfrasis de 1 Corintios 13:7. El amor nunca deja de ser paciente. El amor nunca deja de creer. El amor nunca deja de tener esperanza. El amor nunca se da por vencido. Si tú quieres realmente ser un gran amante, quieres amar como eres amado por Dios, debes aprender a hacer lo que hace el amor, que son estas 4 cosas. Así es como Dios te ama a ti y tú debes de amar a las demás personas tal como Cristo te ama a ti. Primero, el amor, dice, extiende la gracia, nunca deja de ser paciente. Dios ha sido tan paciente contigo, ¿por qué no eres tú un poco más paciente con las demás personas? En segundo lugar, el amor expresa la fe, nunca deja de creer. Tú crees en Dios, pero ¿te has parado a pensar que Dios cree en ti? Tú aceptaste a Cristo, pero ¿te das cuenta de que Cristo te ha aceptado a ti? ¿Cuánto crees tú en las demás personas? ¿Cuánto aceptas tú a las demás personas tal como son? Cuando lo haces, les estás amando de verdad. El amor, en tercer lugar, espera lo mejor. Nunca deja de tener esperanza, incluso en los peores momentos, en los momentos de desánimo. Yo no sé si tú esperas siempre lo mejor de tu esposa, de tu esposo, de tu matrimonio, o hablas maldición. Y finalmente el amor soporta lo peor, nunca se da por vencido. Esto es el verdadero amor que echa fuera el temor, que quita todo miedo. El amor elimina el distanciamiento y la necesidad de ponernos a la defensiva, y también quita la necesidad de dominar y de exigir a los demás. Vamos a orar. Padre, y te damos gracias, Señor, porque sin merecerlo, sin buscarlo, sin tomar ninguna iniciativa, al contrario, viviendo de espaldas a ti, tú nos has amado de esta manera, como hemos considerado. Padre, ayúdanos a descubrir y vivir en tu amor. Permitir que tu amor nos llene y desborde de manera que podamos compartirlo cada día con las demás personas. Ayúdanos a tener esta intimidad contigo, de poder hablar contigo cada día y que tú nos conozcas perfectamente tal como nos conoces, Señor, y que nos permita vivir de forma franca y transparente contigo y con los demás, sin ningún tipo de temor o miedo a rechazo, sabiéndonos aceptados por ti. Padre, ayúdanos de verdad a ser personas que se aparten del mal y que puedan compartir tu amor con otras personas, Señor, y que ese amor elimine todo miedo que daña nuestras relaciones. Señor, queremos crecer en el sentimiento de familia, en el sentido de amor, en el sentido de ayuda, de solidaridad, Padre. Y deseamos también alcanzar relaciones satisfactorias, de verdadera amistad, de plena confianza, donde podamos mostrarnos tal como somos sin temor al rechazo o al ridículo o a la crítica. Padre, ayúdanos a tener relaciones tal como tú has tenido con nosotros y como quieres que tengamos entre nosotros. Queremos fortalecernos en ti y pedimos una vez más tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.